Esa reacción que tenés vos en este momento, Alejandro, y todos ustedes, es precisamente por la que destruyen los salarios de los obreros. Porque ustedes son los que están generando el amor a la devaluación. Bueno, buenas noches. Les quería un poco contar lo que no pude decir en Intratables. Ustedes ven que Intratables son muchas personas, mucho griterío, hay muchas palabras y poco seso, me parece. Pero bueno. ¿Esto es lo máximo que vamos a ver del dólar en estos meses o es el pique como para no parar más? 187 tocó hoy. No, el problema no es el dólar. El dólar está siempre en el mismo lugar. Lo que se cae es el peso. Entonces lo que vos tenés es que necesitas más pesos para comprar el mismo dólar. Y eso ocurre porque Argentina está quebrada. Vos decís que está quebrado todo entonces en Argentina. Y además está quebrada el ANSES. Ajá. Entonces tenés tres temas que son cruciales para cualquier economía que están destruidos. El sistema de pensiones, que no puede cumplir con todo lo que el ANSES. O sea que no hay techo entonces. O sea, el dólar puede seguir volando a cualquier número. Argentina es un país que está en una decadencia y después de la decadencia de 8 décadas está en una crisis final. Y es final porque no hay ninguna salida con el marco conceptual que tiene el consenso de la Argentina de hoy. Ya voy con los demás. Entonces, explícate. ¿Qué es democracia? ¿Qué es lo del consenso que no alcanza? Falacia del espantapájaros. Echevarne habla de fallas económicas y alguien le sale con que se cuestiona la democracia. No está relacionado, solo es tergiversación malintencionada. No, por el consenso hoy, ¿cuál es? Que estamos hay un congreso, que estamos en esa. Falacia del espantapájaros. Continúa la tergiversación de lo explicado por Echevarne, que solo venía hablando de economía y no cuestionaba para nada la democracia. El consenso que hay en Argentina es salir a través de la devaluación permanente. Y por eso estaban en contra de la convertibilidad. Aclaración y desarrollo de argumento. Agustín retoma su explicación de índole económica. Yo hubiera marcado al interlocutor su mala intención. Por la convertida fueron 10 años de inflación cero. Inflación cero es que le pagás a los salariados lo mismo todos los meses. Devaluación es lo contrario, es comerles la plata a los asalariados. El consenso que hay es que cada vez que hay problemas, lo destruís al asalariado devaluando. Y la devaluación no es competitividad. Déjame un segundito que voy por este lado. Lo que están diciendo los que mueven el dólar, que son, digamos, los intereses capitalistas fuertes. Error teórico. En una economía libre, el valor de la moneda lo determina el mercado. Argentina tiene una economía intervenida, por lo que el precio del dólar, en realidad del peso, oficial, es determinado por el Estado, no por capitalistas. Me dice una persona, me dice, mira, al ritmo que están emitiendo, la hiper se viene en enero. Con este nivel de emisión, ¿se puede ir a una inflación mucho más alta, digamos? Una hiper, tirale, directamente. No quiero que el debate sea qué es hiperinflación y qué es inflación alta. La inflación hoy en la Argentina es del 50%. ¿Se puede ir al 100%? Sí. Vos hoy tenés una brecha en el dólar ya del 90%. Sí. La emisión monetaria también acompaña. Las políticas que están tomando también acompañan que la inflación se acelere. No están haciendo nada por otro lado. ¿Qué hizo el gobierno los últimos 15, 20 días para cambiar el rumbo de la economía? Nada, están regalados. Hay que hablar de la proporción de las cosas. El que te dice que se emitió un obelisco de pesos no dice absolutamente nada de eso porque hay inflación y entonces el valor de la moneda se deteriora. Error teórico. La emisión monetaria, acompañada de una baja demanda de la moneda, produce inflación. Quien diga lo que menciona Chousa te habla de devaluación e inflación. Ahora bien, cuando vos ajustás por inflación, cuando lo calzás con alguna variable, por ejemplo, cuánto se emite en relación a lo que producimos, en relación al PBI, no estamos en niveles agudos ni mucho menos. Error teórico. La emisión monetaria no tiene relación con el Producto Bruto Interno, sino con la demanda de moneda. Chousa hace una conexión sin sentido. Estamos en niveles, ¿saben? ¿Compatibles con qué? Con 2016 y 2017. O sea, para vos no se está emitiendo tanto. No. Error teórico. Si el nivel de emisión monetaria fuera adecuado, como señala Chousa, no tendríamos una inflación del 50%. Perdón. Un país que gasta más de lo que recauda tiene dos caminos. O emite o toma deuda. Acierto teórico. Si un país está en déficit y no recorta gastos, puede financiarse tomando deuda, tirar la pelota para adelante, o emitiendo dinero, generando inflación. Como no puede tomar deuda porque nadie nos presta un mango, pues estamos recontrafundidos, emite. Pero, y vivimos Pablo, una situación, ficticia. Para mí el drama es creer que vamos a estar mejor hasta el 14 de noviembre y el 14, gane quien gane, nos damos el porrazo porque vivimos tirando billetitos de colores que no tienen ningún valor. Pero déjame explicar una cosa que es fundamental. Por favor. Acá tenés la base monetaria, es la cantidad de billetes y monedas que vas imprimiendo. Pero para que no se note tanto, emitís deuda del Banco Central. Correcto. Y la deuda del Banco Central ya supera el límite, ya estás en 140%
10% total de la base monetaria. Bien. Las proyecciones que yo tengo dentro de 12 meses te irías a 250% de deuda. Pero vamos eso es imposible. Andá lo micro. No va a ser la gente vendiendo un pomo, chicos, esto. ¿No entiendes? Como va a ser imposible porque las tasas de interés... Chicos, nos está viendo mucha gente en todo el país, pero ¿sabes lo que quiere saber si le va a alcanzar la plata? pará, manejo yo, pará. Interrupción de argumento. Echevarne desarrollaba su explicación, pero en vez de interrumpirlo donde no comprendían, lo detuvieron completamente. ¿Para qué invitan economistas? Dame un segundo, Marcelo. Estamos hablando técnicamente como si fuese una reunión del Fondo Monetario Internacional. Hablemosle concretamente a la gente: precio, kilo de papa, leche, carne. ¿Qué pasa con este dólar a 187 si se corre o no? Esto es la cantidad de billetes que hay en la economía. Si vos multiplicás la cantidad de billetes que hay en la economía, te suben los precios y se te cae el salario. Claro, si viene cayendo, ¿querés ponerle números? ¿Coincidís con Ramal? 44% desde el 2013 está cayendo el salario real de los argentinos comparados contra la canasta baja. Esto se va a precio, quiero saber. Cambiaron una goma al auto. ¿A cuánto se va a ir? Pero ahora no se sabe. No se sabe. ¿Para quién es la emisión? ¿Quién se queda con los pesos que se emiten? El año pasado se imprimieron 4 billones de pesos de billetes y de ese dinero, 3, es decir, las 3/4 partes fueron a empresarios, fueron a grupos económicos capitalistas que con ese dinero especularon, hicieron subir al dólar hasta tal punto que el propio gobierno, en una de sus medidas, tuvo que restringir la compra de divisas o la remisión de utilidades por parte de los grupos que eran auxiliados. Sí, pero, un peso de cada 4 fue a algunas medidas de asistencia. Pero me siguen llevando... Entonces ahí voy a lo siguiente. Le contesto a Ramal rápidamente. Déjame decir lo que te voy a decir. Ya sé, Marcelo. Es una inflación de beneficios. Una parte del dinero que se emite, luego lo absorben los bancos, y el gobierno le paga por las LELIQs 40% anual. Afirmación sin sustento fáctico. Si los bancos se quedaran el dinero y la emisión se hiciera para ellos, los valores de mercado de, por ejemplo, Superbil y Galicia hubieran aumentado y cayeron estrepitosamente desde 2017. No se le puede discutir porque es tan ridículo que está diciendo que no vale la pena. Pero hay un 50% de inflación, si le pagan el 40% están perdiendo. Hay un 50% de inflación, si le pagan el 40% están perdiendo. ¿Quién se queda con los pesos? Entonces defendés la inflación. Acierto, no dejarse interrumpir. Ramal, muy mal educado. Estuvo exponiendo sus argumentos durante un largo rato y en cuanto Marra empezó a responderle, inmediatamente comenzó a interrumpirlo. Pero este no lo permite. Acierto. Nadie se queda con los pesos, porque los pesos no valen nada. Falacia ad baculum. Ramal habla encima de Marra, apela a la fuerza, sin aportar nada, solo interrumpiéndolo. Ahí tenés, o mira vos, no son contraargumentos, solo intenta que la gente no escuche los argumentos de Marra. Lo que vos no querés ver es que la inflación es la manifestación de una confiscación contra los que trabajan, de parte de los grandes capitalistas. Error teórico y fáctico. La inflación es producida por el Estado, no, como dice Ramal, por los capitalistas. Ellos no emiten dinero, y podemos remitirnos a los hechos. El valor de los bancos cayó. Ramal no supo responder a eso. Hay empresas que se están yendo. Preguntale a los bancos. Están re contentos los bancos. No sabes cómo las evaluaciones de los bancos cómo están. Acierto, apelar a hechos. Ignorantemente, Ramal cree que el balance de los bancos es bueno, pero Marra rápidamente responde con hechos. Los valores cayeron. En la Argentina pierden hasta los bancos. La Argentina está tan mal que hasta los bancos pierden. Pero vos te pensás que los banqueros pierden. Ganaron más plata que nunca. Falacia de apelación al mito. En contra de los hechos, están suponiendo que el valor de los bancos subió. A veces es importante escuchar a un broker de bolsa, como lo es Ramiro Marra. Y la evaluación de un banco. La ganan más que nunca. La evaluación de un banco hoy. La evaluación de un banco hoy vale un 50-70% menos que hace 2 años. Cuando se nota la autoridad, Ramiro Marra es broker de bolsa. Por su trabajo, sabe los valores de las empresas, como los bancos. Hernán Montenegro es ex basquetbolista. Ni siquiera presenta argumentos, solo discute de un tema que desconoce contra alguien especialista en ese tema. Me pide la palabra Echevarne, a ver, dale. La inflación al que más le pega es al asalariado, al pobre, jubilado,
al pobre, al que no se puede defender, al que no va y compra dólares apenas recibe un cheque, no tiene capacidad de ahorro. Entonces la pregunta es ¿por qué el consenso de la Argentina es que queremos inflación? Conclusión basada en argumentos. Echevarne explica, si la emisión monetaria deriva en inflación, ¿por qué los argentinos seguimos eligiendo modelos políticos que hacen eso? No, porque resulta que hay 200 países en el mundo, pero hay 200 países en el mundo y hay 195 que no tienen inflación. Argumento basado en evidencia empírica. Echevarne refuerza su argumento exponiendo que casi todos los países lograron no tener inflación, o más bien a niveles mínimos. Sus ideas son realizables, si casi todos en el mundo pudieron llevarlas a cabo. Podemos sacar. Yo creo que no la podemos sacar, no que la queremos nosotros solos. La podemos sacar, no solo la podemos sacar, sino que la habíamos sacado. ¿Cuándo la sacamos? La sacamos durante 10 años, tuvimos inflación cero. Con la convertibilidad, hermano. ¿Quiere volver a esa época? Falacia del espantapájaros y de asociación. Echevarne solo está hablando del plano económico, explicando que es posible bajar la inflación. Del otro lado, distorsionan su argumento. ¿Querés volver a esa época? Y asocian convertibilidad igual todo lo malo de los años 90, cuando no existe esa época en 195 países. Esa reacción que tenés vos en este momento, Alejandro, y todos ustedes, es precisamente por la que destruyen los salarios de los obreros, ¿ok? Porque ustedes son los que están generando el amor a la devaluación. ¿Vos crees que si le preguntamos a la gente ahora, ¿te gustaría que vuelva la convertibilidad? ¿Qué crees que diría la gente? Falacia ad populum o apelación a las mayorías. Lo que diga la gente sobre teoría económica es irrelevante. Están hablando de economía, no de una novela. La gente no tendría más razón por ser mayoría. La opinión de la mayoría no es un argumento en sí, sino muchas opiniones sin sustento argumentativo. Lo que preguntar es, ¿querés que se elimine la inflación? Lo que yo les quiero preguntar es, ¿querés que se elimine la inflación? ¿Debemos eliminar la inflación argentina? Sí, por supuesto. Te doy varias posibilidades. Dame rápida alguna, dale. Una, dolarizás. No. Como hizo Ecuador. ¿Qué hacemos con Ecuador? Dale, no como Ecuador. Falacia de asociación y de apelación al mito. Dolarizar, igual terminar como Ecuador, es suponer que cualquier cosa que le pueda haber pasado a Ecuador, buena o mala, fue solo por dolarizar la economía. Es asociar esa acción a todo lo demás y suponer que, si se toma esa acción concreta, sucederá todo lo demás. ¿Dolarizas? Dale, terminamos con Ecuador. Ya estamos dolarizados. Los argentinos que tienen ahorros tienen dólares. Ya estamos dolarizados. ¿Qué hicieron los europeos? Los europeos que tienen inflación en varios países. Si algún televidente, ¿En Argentina? Sí, por supuesto. Los europeos que tienen inflación en varios países. Si algún televidente que debe ser mucho, que está mirando ahora, vive de su salario, atento. Le van a pagar en dólares. Están por robarle el salario hasta la última moneda. Esta es la verdad. Falacia ad terrorem. Sin ningún tipo de argumento, Ramal habla encima de Echevarne, que estaba desarrollando su idea, para sostener que si se dolariza la economía, le roban el salario a la gente, en un intento de provocar miedo. Buenas noches. Les quería un poco contar lo que no pude decir en Intratables. Ustedes ven que Intratables son muchas personas, mucho griterío, hay muchas palabras y poco seso, me parece. Pero bueno, la inflación no solo se puede erradicar, sino que se debe erradicar. Y las formas de erradicarla son varias. Por eso yo intenté explicarle que había varias y empecé con una, porque es la más obvia, que es la dolarización. Y la dolarización es un programa que se puede hacer de dos maneras. Una con acuerdo con los Estados Unidos, un acuerdo monetario. Si nosotros dolarizamos con acuerdo con los Estados Unidos, hay algo que se llama el señoriaje, es decir, la capacidad de imprimir billetes. Si hacemos un acuerdo con Estados Unidos, debiéramos intentar compartir con Estados Unidos el señoriaje, esa capacidad de imprimir billetes que tiene la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y la Argentina es uno de los países que más dólares demanda. Se dice que tenemos cerca del 10% de los dólares emitidos en el exterior de Estados Unidos, lo cual es una locura. No sé si ese dato es real. Otra alternativa es dolarizar como hizo Ecuador, de manera unilateral. Si lo haces de manera unilateral, lo que tendrías es instantáneamente, o sea, en un lapso de 1 año y medio, por ejemplo, la tasa de inflación se desploma y después llega a cero. Y de hecho, Ecuador tiene inflación negativa. Estados Unidos tiene inflación positiva, Ecuador tiene inflación negativa. Entonces eliminamos la inflación para siempre. Una vez que eliminamos la inflación, eliminamos la devaluación y eliminamos la impresión de billetes. Por supuesto, entonces no podés pagar más las cuentas emitiendo billetes. Y eso te obliga a hacer el resto de las reformas. La economía, una economía sana, se reconstruye no a partir del 1% de los bancos, sino del 90% que vive de su laburo. Falacia ad pasiones, o apelar a las emociones, y del espantapájaros. Como tiende a ser la izquierda, Ramal apela a las emociones y a que el votante se identifique con él.
sin exponer ningún tipo de argumento contundente, y distorsionando lo que planteó Echevarne, que nunca habló de beneficiar a los bancos. Los países europeos había varios que tenían problemas de inflación durante décadas. ¿Qué hicieron? Cambiaron su moneda y ahora tienen euros. Argumento basado en evidencia empírica. Nuevamente, Echevarne apuntala su argumento explicando que sus ideas ya se aplicaron con éxito. ¿Y por qué Inglaterra no lo cambia? Perdóname. ¿Y Reino Unido por qué no lo cambió? Falacia de evidencia anecdótica y pista falsa, o red herring, o arenque rojo. Que puntualmente un país no haya adoptado al euro no significa que el argumento de Echevarne sea inválido. Montenegro solo cambia de tema. No está relacionado, ya que se habla de la Unión Europea, no del Reino Unido. El Reino Unido justamente no tenía un problema de inflación. Interrumpir para no escuchar. Si a Montenegro realmente le interesara que le respondieran su pregunta, escucharía la respuesta. No se pondría a hablar encima. No tenía problema de inflación. Los que tenían problema de inflación eran Grecia, España, Portugal. Si hacemos las reformas que un obrero, ¿cuánto cobró un obrero? ¿Inflación argentina? Sí, por supuesto. ¿Cómo? Un obrero, ¿cuánto cobró un obrero? Falacia de pista falsa. Echevarne intenta desarrollar lo que le preguntaron, cómo bajar la inflación. Y por enésima vez le quieren cambiar de tema hablándole encima. Hacemos las reformas que nosotros estamos proponiendo, que son un conjunto de reformas como las hicieron muchos países, lo puedo demostrar. Interrumpir para no escuchar. Otra vez queda en evidencia que interrumpen a Agustín porque no les interesa cómo bajar la inflación, sino llevarle la contra y no dejarlo hablar. Al hacer las reformas tendrías un salariazo en dólares. ¿Cómo sería la secuencia de un programa de reformas estructurales para cambiar a Argentina definitivamente y tener 4 décadas de crecimiento de 7% anual? O por lo menos 3 décadas de crecimiento de 7% anual para hacer un catch-up con los países desarrollados. La manera sería aproximadamente la siguiente. Lo primero que haces es dolarizar. Al dolarizar se desploma la inflación, se desploman las tasas de interés. Eso es expansivo, es una reforma que hace crecer la economía porque se expande el crédito. Con la dolarización hay que hacer conjuntamente el resto de las reformas, porque si no, puede terminar mal, como terminó en aquel momento la convertibilidad 10 años después. Acierto teórico y empírico. La dolarización no es la única reforma propuesta. En la época de la convertibilidad no se bajó el déficit fiscal, o sea, se gastaba más de lo que ingresaba. Se continuó tomando deuda y el valor de la moneda se sostenía de manera artificial, es decir, no lo regulaba el mercado. ¿Cuáles son el resto de reformas? Primero, desregular. También es expansivo. Hay 69.000 regulaciones en Argentina. Si desregulás, las pymes tienen una capacidad de crecimiento asombrosa. Y además, flexibilizás el mercado laboral. ¿Por qué flexibilizar el mercado laboral? Por una cuestión muy simple. Nosotros queremos que esta expansión sea con gente tomando empleo, que aumente la demanda de empleo rápidamente. Para eso, tiene que ser fácil despedir. Y, por supuesto, para compensar tiene que haber un seguro de desempleo. Puede haber, como hay en Estados Unidos, un seguro de desempleo. Entonces, eso es una forma fácil de flexibilidad laboral. Es bueno para el empleador y es bueno para el empleado, porque entonces vas a tener un montón de empresas tomando empleo. Vas a tener muchas posibilidades de empleo. Pero además, es bueno para el empleado cuando vos te querés ir. En Argentina trabajás 10 años en una empresa y te deben 10 años de indemnización si te vas, el equivalente a lo que se corresponde por 10 años, entonces no te podés ir. Y se genera una relación espantosa porque al empleado se quiere ir, pero quiere que le paguen indemnización, entonces necesita que lo echen. Entonces para que lo echen tiene que trabajar mal. Y el empleador no lo puede echar porque le cuesta muy caro o porque te pone una doble indemnización, pero vos querés que se vaya. Entonces, ¿qué haces? Dejás de aumentar el sueldo. Y como hay una inflación enorme, se va deteriorando el sueldo hasta que la persona decide irse y perdió su indemnización. Entonces el sistema argentino es espantoso y además es una montaña de juicios laborales que lo que hacen es que la gente no tenga ganas de querer contratar gente. Una cuarta reforma es eliminar una enorme cantidad de impuestos. Pero además, esa eliminación de impuestos va a generar un aumento de la recaudación. Cuando uno va subiendo las alícuotas impositivas y creando más impuestos, va aumentando la recaudación. Hasta cierto punto. Donde si seguís aumentando los impuestos, empieza a reducirse la recaudación. Argentina ya pasó ese punto hace rato. Es lo que se llama la curva de Laffer. Entonces, Alberti decía, tenés que cobrar muchos, pocos y no pocos, muchos. ¿Sí? Entonces, en vez de poner altísimos impuestos, que al final cobras muy poquito, pues si te achica la torta, bajá los impuestos, crece la torta y terminás cobrando mucho más y el Estado es más rico. Recién después de hacer eso puedes abrir la economía, que también es expansivo. El comercio libre hace crecer la economía. Después tiene que hacer una sexta y una séptima, que son las que en la jerga llaman el ajuste. ¿Qué sería? Reducir
el gasto público al nivel razonable. Es decir, la cantidad de empleados públicos que necesitas y el resto no van a su casa al día siguiente sin un sueldo. Eso no es así. En nuestro programa les vamos a seguir pagando el sueldo, se van a su casa, pero les seguimos pagando el sueldo por un año. O sea que nadie pierde, todos ganan. La persona que se va puede ir a buscar un empleo, imagínense que va a estar en plena expansión la economía y vas a tener entonces una capacidad de ir a buscar un trabajo en otro lugar y vas a tener doble ingreso. Nadie se puede quejar. El que se rompa el traste laburando va a ganar más plata en Argentina, pero vas a estar aumentando fuertemente la productividad. Y la productividad es la única manera de sacar a los países de la pobreza. Es decir, trabajando lo mismo ganan más. Esto es lo que a mí me hubiera gustado explicar en Intratables, que por supuesto es imposible en los pocos minutos que te dan. Pero quería agregar un tema que me parece muy importante. Cuando dolarizamos, inmediatamente después dejamos de indexar. Como hicieron la convertibilidad en su momento, se prohibió la indexación, que es la manera de, bueno, pues una vez que tenés dólar no puedes seguir indexando los contratos que tenías de indexación en pesos, porque ahora todo va a ser en dólares. Entonces se prohíbe esa indexación durante unos años, después se hace cada uno lo que quiera, pero hasta restablecer un cierto equilibrio. Y en ese momento, entonces, cuando prohibís la indexación, congelás los sueldos públicos en dólares, pero no los privados. Entonces los sueldos privados van a subir y los sueldos públicos se van a mantener. Por lo tanto, va a haber un incentivo para irse del sector público al sector privado. Entonces, como los sueldos van a ser muy pequeños en dólares, les vamos a dar premios por productividad en el sector público. Entonces van a subir los sueldos de las personas que trabajen bien y de los que necesitemos que se queden en el Estado. Por ejemplo, si necesitas mejorar un hospital, necesitas un buen director del hospital. A ese le vamos a pagar bien, pero en función de la productividad de lo que mejore el hospital. Lo mismo en seguridad, lo mismo en cada una de las funciones esenciales del Estado. Lo mismo en el ejército. La revolución que hay que hacer en Argentina es tan grande en todas las áreas que hay que empezar ya. Hay que darse cuenta que la oportunidad va a ser el 2023 y tienen que ganar las ideas de la libertad. En este año, en las elecciones de noviembre, yo ahora, que apoyé fuertemente a López Murphy, estoy creyendo que voy a votar a Milei. ¿Por qué? Porque hay que dar una señal clara a los políticos de que queremos un cambio profundo. No queremos palomas, queremos halcones. Pero necesitamos halcones porque no se puede hacer una reforma gradual. Argentina no es Suiza. Yo creo que el esfuerzo que están haciendo José Luis Espert, Javier Milei, Ricardo López Murphy, son muy valiosos. Y el cambio que hemos tenido en estos poco tiempo, en estos últimos 2-3 años, del aumento del crecimiento de la ciudad de la libertad, a mí me dan optimismo porque cuando lo miramos a nivel de los jóvenes probablemente duplica a lo que está pasando a nivel de los que tienen más de 50 años o 45 años.